Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario para pacientes con enfermedad de von Willebrand y otros déficits raros de la coagulación. Mi nombre es Juan Andrés de Pablo. Muchos igual todavía no me conocéis. Soy presidente de ASE Madrid. Y bueno, quería daros la bienvenida a esta charla que organizamos ASE Madrid junto con esta Pharma para hablar de esta enfermedad rara, la enfermedad de von Willebrand, que como muchos sabréis es una enfermedad que afecta a la coagulación y principalmente a la adhesión plaquetaria, incluso en la hemostasia secundaria, ya que este factor se une al factor 8 de la coagulación. Y para ello tenemos a dos ponentes expertas en el tema. La primera de ellas es doña Isabel Rivas, es médica adjunta del Servicio de Hematología de la Unidad de Hemofilia del Hospital La Paz, que nos hablará y nos dará pinceladas sobre estas enfermedades. Y tras esto tendremos a doña Carmina García, enfermera del Hospital de Día de Hematología del Hospital La Paz. Y ambas nos hablarán del diagnóstico de la enfermedad, los posibles tratamientos, el manejo de los pacientes, manifestaciones hemorrágicas y concretamente en las mujeres, el manejo de la menstruación, además de otros problemas asociados. Así que espero que lo disfrutéis, que ambas son dos grandes ponentes y
Y bueno, doy el paso a doña Isabel Rivas, así que cuando quieras, Isabel. Hola. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a SEMadrid el haberme invitado a participar en estas jornadas y también a Octafarma por contribuir a que se pueden hacer. Como bien habéis dicho ya, es un webinar para pacientes con enfermedad de von Willebrand y otros déficits raros de la coagulación. Me voy a centrar un poquito más en la enfermedad de von Willebrand porque es la coagulopatía más frecuente y porque realmente para hablar de todo, un poco extensamente de todos los déficits raros, haría falta casi más tiempo. Entonces voy a pasar un poquito, voy a hacer un breve resumen. Entonces, para empezar, hablando de la enfermedad de von Willebrand, pues eso es la coagulopatía más frecuente, que tiene una incidencia de entre un 2 a un 3% de la población. Es una coagulopatía causada por trastornos o bien cualitativos o bien cuantitativos de la molécula de Willebrand y habitualmente es congénito, aunque también existen casos adquiridos. La mayoría de las veces se hereda de manera autosómica dominante, aunque en algún caso puede ser también autosómica recesiva. ¿Y qué funciones tiene el factor la molécula de von Willebrand? Pues tiene su papel en primer lugar en la homeostasia primaria, porque interviene como mediador en la interacción entre las plaquetas y el subendotelio, es decir, en la fase de adhesión, y también entre las plaquetas entre sí en la fase de agregación. Además, también interviene en la hemostasia secundaria, ya que transporta el factor 8 en el plasma. Por ello, es una molécula muy importante en la coagulación. ¿Y cómo clasificamos la enfermedad de von Willebrand? Pues en primer lugar, si el déficit es cuantitativo, es decir, de cantidad, tendremos un Willebrand tipo 1 si el déficit es parcial o tipo 3 si el déficit es total. Y si el déficit es cualitativo, es decir, que no es por la cantidad, sino porque no funcione bien, tenemos los Willebrand tipo 2, entre los cuales tenemos el tipo 2A, 2B, 2M y 2N, que tampoco vamos a entrar tan profundamente a describirlo. ¿Y cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Pues el diagnóstico se lleva fundamentalmente primero con una adecuada historia clínica, una anamnesis donde interrogamos a las pacientes sobre la clínica hemorrágica que han tenido, sangrados menstruales, sangrados tras intervenciones, sangrados espontáneos ya sea por la nariz, por las encías, etcétera. Antecedentes familiares, que alguien en la familia haya tenido también algún antecedente de sangrado y, como bien he dicho, pues sobre todo también si en cirugías o en extracciones dentales han tenido algún problema. Por otro lado, también lo acompañaremos de una exploración física, es decir, ver si en ese momento el paciente tiene algún sangrado, hematomas, petequias o alguna cosa que nos pueda ayudar al diagnóstico. Y, por último, estarían las pruebas de laboratorio, que tenemos 3 tipos de pruebas. Los test de screening, que serían como de cribado, que serían los iniciales que haríamos cuando sospechamos una coagulopatía. Los test específicos, que serían un poco más para ver si de verdad este paciente puede presentar una enfermedad de von Willebrand, y los discriminativos, que nos ayudarán a diferenciar qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene este paciente. La clínica que suelen presentar los pacientes con enfermedad de von Willebrand suelen ser sangrados mucocutáneos, es decir, sangrados por la nariz, por las encías, con el cepillado dental, es bastante típico, hematomas, y en las mujeres son frecuentes el sangrado menstrual abundante. Los hemartros, o sea, las hemorragias en las articulaciones, que son tan frecuentes en la hemofilia A o B, o sea, en la hemofilia congénita, son frecuentes en los pacientes con Willebrand tipo 3. En el resto no es una clínica habitual. Y entrando un poco en los test de diagnóstico que tenemos que hacer, como bien hemos dicho antes, tenemos en primer lugar los test de cribado, que son los que hacemos cuando podemos sospechar alguna coagulopatía. Y en primer lugar, el tiempo de obturación nos saldría alargado hasta en un 90% de los casos. ¿Y a qué equivale el tiempo de obturación? Sería como el tiempo desde que alguien se hace una herida hasta que para de sangrar, por decirlo de alguna manera un poco sencilla. El recuento de plaquetas, que siempre hacemos también en cada paciente que estudiamos por coagulopatía, estaría normal siempre, salvo en el tipo 2B. Y el tiempo de cefalina, que es uno de los tiempos de coagulación que hacemos en el estudio básico de coagulación, estaría alargado. No siempre, solamente si los niveles de factor 8 están bajos, pero estaría muy prolongado en el tipo 3 y en el tipo 2N. Cuando ya sospechamos esta enfermedad de von Willebrand, entonces haríamos test específicos, entre los cuales pues, destacar lo que más nos orienta, que es el antígeno, el cofactor de von Willebrand y la dosificación de factor 8. Estos nos ayudan ya a ver que esos niveles pueden estar bajos
o alterada la función, y con ese diagnóstico ya iríamos a test discriminativos para ver qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene el paciente. Me parece importante destacar el estudio genético, que está avanzando bastante últimamente, pero decir que este estudio genético realmente nos interesa sobre todo en los von Willebrand tipo 2 para clasificarlos y en los tipo 3. En los tipo 1 realmente no tiene tanta importancia y no está indicado. ¿Y en cuándo vamos a ver la necesidad de tratamiento en estos pacientes? Pues lo veremos según la clínica hemorrágica que presenten. Hay distintas escalas que nos ayudan un poco a establecer el grado de sangrado que presentan los pacientes, entre ellas la ISTH-VAR, pero, por ejemplo, en este artículo que os traigo es una clasificación que sugiere el grupo de Federici, donde establecen una escala, y si un paciente tiene una puntuación por encima de 10 y además unos niveles de antígenos, o sea, de cofactor sobre todo bajitos, sí que va a orientar a clínica hemorrágica y, por tanto, a necesidad de tratamiento. Pero ya solamente con tener una puntuación mayor de 10 en esta escala ya orienta que van a necesitar tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, hay unas guías bastante recientes que se publicaron en el 2021 sobre el manejo de los pacientes con enfermedad de von Willebrand. ¿Cómo puede ser este tratamiento? El tratamiento puede ser un tratamiento a demanda que necesitemos en episodios hemorrágicos cuando alguien viene con sangrado a la consulta, o puede ser un tratamiento profiláctico, es decir, como para prevenir. Y ese tratamiento profiláctico lo estableceremos en pacientes con Willebrand tipo 3, previo a intervenciones quirúrgicas, o en caso de alguien que tenga clínica hemorrágica de repetición, ya sea, por ejemplo, por menstruaciones abundantes, por angiodisplasia, que es frecuente en los pacientes con enfermedad von Willebrand, etc. Entonces, estos motivos sí que nos llevarán a poner un tratamiento más prolongado. Y esto es también lo que nos dicen las recientes guías, que, como os he dicho, nos dicen que en pacientes que tienen una historia de sangrados frecuentes y graves, se sugiere el empleo de profilaxis a largo plazo. ¿Y en qué se basa el tratamiento? Pues se basa, por un lado, en medidas locales, con antifibrinolíticos o sellos de fibrina, que luego ya Carmina os explicará un poco más cómo se emplean, y el tratamiento farmacológico, que se basa fundamentalmente en el empleo de desmopresina, antifibrinolíticos, anticonceptivos orales o tratamiento sustitutivo. La desmopresina es una sustancia que se emplea intravenosa, una dosis de 0,3 microgramos por kilo, se administra de manera intravenosa, diluida en 100 cc de suero no fisiológico, a pasar en unos 30 minutos, y contribuye a elevar los niveles de factor von Willebrand durante un periodo de tiempo un poco corto, pero que nos vale para cirugías menores. El punto máximo lo encontramos a los 30 minutos, una hora, y nos puede servir para cirugías menores porque tiene el efecto de taquifilaxia. ¿Y qué es la taquifilaxia? La taquifilaxia significa que, como de alguna manera esta sustancia lo que hace es liberar reservas del endotelio, se puede emplear unas 2-3 veces, pero no más. Es decir, si necesitamos que alguien esté cubierto durante una cirugía a largo plazo, no es suficiente con la desmopresina, porque después de 2 o 3 administraciones ya no sería suficiente, y en esos casos ya tendríamos que emplear factor. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que tiene la desmopresina? Pues fundamentalmente el enrojecimiento facial y conjuntival, que es transitorio, cambios hemodinámicos leves que no suelen tener grandes consecuencias, y sí que es más importante la hiponatremia y retención de líquidos. Y es sobre todo importante en pacientes que son en niños sobre todo menores de 2 años, porque esta hiponatremia, que es la bajada del sodio, puede llevar a convulsiones, de ahí que tengamos que vigilarlo en niños pequeños. Y está contraindicado en pacientes con polidipsia, con una insuficiencia cardíaca mal controlada, en angina de pecho inestable o en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2B. La desmopresina suele ser eficaz hasta en un 75 o un 80% de las pacientes, siendo sobre todo útil en pacientes con Willebrand tipo 1, cuando los niveles de factor von Willebrand son por encima del 10%. Es poco útil en pacientes con Willebrand tipo 2 y no es efectivo en pacientes tipo 3. Como hemos dicho, está contraindicado en los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2B, ya que estos pacientes se caracterizan por presentar una trombopenia, y con la desmopresina podemos fomentar la agregación de plaquetas y por eso que se intensifique esa trombopenia. ¿Y cómo valoramos la respuesta a la desmopresina? Pues consideramos que una respuesta a desmopresina es completa cuando hay un aumento del cofactor y del factor 8 por encima de un 50%,
consideramos una respuesta parcial cuando el cofactor o el factor 8 aumentan menos de un 50%, pero por lo menos 3 veces su nivel basal, y consideramos que no hay respuesta cuando no cumple ninguno de los dos criterios anteriores. En cuanto a los agentes antifibrinolíticos, disponemos del ácido aminocaproico, aunque realmente en nuestro medio no lo usamos y no se dispone de él, y el ácido tranexámico, que es el anchafibrin, que ese es el que pautamos muchas veces para muchos procedimientos. Lo que hacen estos agentes es inhibir la interacción del plasminógeno con la fibrina y son muy útiles sobre todo en sangrados mucosos. Se pueden administrar tanto vía intravenosa como vía oral o incluso local, tópica. Y los efectos adversos que suelen tener pueden ser toxicidad gastrointestinal o malestar con hipotensión. Están contraindicados en caso de presentarse, en caso de que los pacientes vengan con hematuria. ¿Por qué? Porque en casos de hematuria eso puede favorecer la formación de coágulos que interrumpan la vía urinaria y lleven a una retención aguda de orina. Por eso en esos casos no nos gusta emplearlos, ¿vale? Y hay que tener precaución en pacientes con factores de riesgo protrombóticos, en aquellos que tengan una función renal alterada o antecedentes de convulsiones. En cuanto al tratamiento hormonal, se ha empleado con bastante frecuencia en pacientes con menorragia, es decir, con pacientes con sangrado menstrual abundante, al reducir la proliferación endometrial y por eso pueden ser muy útiles para controlar estos sangrados. También se han empleado dispositivos intrauterinos liberadores de norgestrel con buenos resultados. En las guías que os he comentado recientemente también nos recomiendan que en aquellas pacientes que no tengan en ese momento deseo gestacional se recomienda el empleo de terapia hormonal o ácido tranexámico sobre el empleo de desmopresina. En aquellas pacientes que tengan sangrado menstrual abundante pero que estén con deseo gestacional, se recomienda el uso de ácido tranexámico sobre el empleo de desmopresina. ¿Y en quién emplearemos el tratamiento sustitutivo con concentrados de factor 8 rico en Willebrand? En pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3, en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2b y en pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 1 o 2 que tengan una respuesta insuficiente a desmopresina, que tengan alguna contraindicación para su uso o que la cirugía a la que vayan a ser sometidos nos obligue a emplear tratamiento sustitutivo durante varios días. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando empleamos tratamiento sustitutivo? Pues en primer lugar que los niveles de factor 8 bajos en los pacientes con Willebrand se deben a los niveles bajos de von Willebrand o a una disminución de la afinidad de ese factor von Willebrand por el factor 8. Y que la infusión de los concentrados de factor 8 con factor von Willebrand en un corto periodo de tiempo puede llevar a niveles muy elevados de factor 8 con el consiguiente riesgo trombótico. Debemos tener en cuenta además que después de intervenciones quirúrgicas debemos monitorizar diariamente los niveles de factor de estos pacientes. Y disponemos por un lado de distintos concentrados de factor von Willebrand. De aquellos concentrados plasmáticos de factor 8 rico en Willebrand, cuya recuperación y vida media de tanto del factor von Willebrand como del factor 8 varían dependiendo del tipo de enfermedad del tipo concentrado, que disponemos de distintos tipos. Y por otro lado, de concentrados de factor von Willebrand purificado, de origen plasmático o de origen recombinante, aunque estos ahora mismo no los tenemos disponibles. ¿En qué se caracterizan estos factor von Willebrand recombinantes? Pues que se producen genéticamente en células de ovario de hámster chino alteradas, que contienen intactos los multímetros de alto peso molecular y que no contienen factor 8. En ensayos clínicos han demostrado ser seguros y eficaces, aunque inicialmente puede ser necesaria administrar a la vez que el factor von Willebrand recombinante el factor 8, hasta que el factor von Willebrand esté en unos niveles suficientes para poder transportar el factor 8 que sí que tiene el paciente. Y aquí vemos un poquito los distintos tipos de concentrados que tenemos, que como vemos son distintos tanto en la cantidad en el ratio de cofactor antígeno de factor von Willebrand y en el ratio de cofactor de factor von Willebrand con el factor 8. ¿Y cómo vamos a determinar la cantidad de factor que va a necesitar un paciente? Pues de cara a cirugías hay distintas guías que nos plantean qué dosis o qué vamos a necesitar previo a la intervención. En caso de una cirugía menor,
recomiendan unas dosis de unas 30-60 unidades kilo, con el objetivo de mantener los niveles de factor von Willebrand y cofactor, o sea, de factor 8 y cofactor de la ristocitina por encima de un 50%, al menos durante 3 a 5 días. Y en caso de cirugía mayor, recomiendan iniciar a 40-60 unidades por kilo y mantener unos 7 a 14 días unos niveles de factor 8 y cofactor de ristocetina por encima de un 50%. Sin embargo, como vemos, las distintas guías recomiendan distintos niveles. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que para cirugías menores recomiendan entre los 2 y 4 primeros días unos niveles al menos por encima de un 30-50, y en el caso de cirugía mayor todos están también de acuerdo en mantener unos niveles por encima de al menos un 50% los primeros 5 a 7 días. Y me parece interesante destacar como una situación especial la gestación y el parto en pacientes con enfermedad de von Willebrand. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues antes del parto es conveniente que estas pacientes sean seguidas en centros de referencia de hemofilia, que tengan una unidad de manejo multidisciplinar, donde estén integrados tanto ginecólogos, como neonatólogos, como hematólogos, etc. Se deben de medir los niveles de factor von Willebrand y factor 8 en el tercer trimestre y se debe de intentar planear cómo va a tener lugar el parto, la vía de parto y demás. Entonces, durante el parto, cuando va a tener lugar el parto, debemos tener disponibles a mano, es decir, los concentrados de factor 8 y factor von Willebrand en caso de que sean precisos, administrarlo en aquellos pacientes donde el cofactor o el factor 8 sean menores del 50% y la anestesia neuroaxial solo la podemos considerar en caso de que ambos, tanto el factor 8 como el factor von Willebrand, hayan alcanzado niveles normales. La vía preferida de parto sería la vaginal y se recomienda que el parto sea atraumático, es decir, que no se necesiten fórceps, ni ventosas, ni ningún tipo de parto traumático. La cesárea se considerará en caso de que sea por necesidad fetal o por causas obstétricas. Y después del parto, en aquellas pacientes con un Willebrand grave, sí que se recomienda mantenerlos concentrados durante 3 a 7 días, así como el ácido tranexámico, y debemos tener en cuenta que hay un riesgo aumentado de sangrado posparto, a pesar de que los niveles de factor 8 y factor von Willebrand pueden estar en rangos de normalidad. ¿Qué situaciones especiales debemos considerar también en estas pacientes o en estos pacientes? Pues que puede tener lugar el desarrollo de haloanticuerpos, es decir, anticuerpos frente al factor von Willebrand externo que administramos. La verdad que la prevalencia es infrecuente, de un 6 a un 10%, sobre todo en el Willebrand tipo 3. Existe el riesgo de reacciones anafilácticas en pacientes con alto título y en ellos deberemos empezar a emplear factor 8 recombinante o factor 7 recombinante activado. Existe algún caso descrito en la literatura de inmunotolerancia, pero bueno, no hay mucha experiencia. Y la angiodisplasia, que es la formación de neovasos a nivel del tubo digestivo y que lleva a hemorragias digestivas, que es un problema importante en los pacientes con Willebrand, debemos tratarlos también con otros agentes, como el octreótido, la talidomida, lenalidomida, pazopanib, estatinas, etc. Y es lo que nos dicen en este artículo, por ejemplo, que en aquellos pacientes con enfermedad von Willebrand, ya sea adquirida o congénita, que tengan estos sangrados gastrointestinales, no debemos solamente considerar la profilaxis, que es obviamente una de las indicaciones claras, sino además añadir estas otras terapias que puedan contribuir a inhibir esa neoformación, ¿vale? Como hemos dicho, el octreótido, la talidomida, la lenalidomida, etc. Y solo nombrar que, bueno, que hay futuras terapias que están en ensayo en enfermedad de von Willebrand, como la interleuquina 11, los aptámeros, el emicizumab en la enfermedad de von Willebrand tipo 3 y la terapia génica que tan de moda está en la hemofilia congénita. Lo que pasa es que en el caso del Willebrand se ve dificultada por el gran tamaño que tiene el gen del factor von Willebrand, aunque hay resultados prometedores en modelos animales. Y como hemos dicho, vamos a dar unas breves pinceladas de otros déficits raros de la coagulación, que ya digo que solamente hablar de ellos ya nos llevaría pues, una charla entera al menos. Pues bueno, recordar que hay distintos tipos de déficit raros de la coagulación, como son el del fibrinógeno, el de la protrombina, el del 5, el combinado es de 5 y 8, el déficit de 7, el déficit de 10, el de 11 y el de 13, pero que el más frecuente es el déficit de factor 7. De entre los más raros está el déficit de 13 y el de la protrombina. Y en estos pacientes, ¿qué niveles son los hemostáticos, los que nos van a valer en principio para no tener sangrados? Pues la mayor parte de ellos entre un 15 y un 20%.
aunque es a destacar que, por ejemplo, en el factor 13 son hemostáticos los niveles entre un 2 y un 5%. La vida media en plasma de estos factores, cuando los infundimos porque los necesitamos para una cirugía o lo que sea, pues llama la atención que los más prolongados son el de 11, que tiene unas 50 horas de vida media, el de 10, que tiene 40 o 60 horas, el del fibrinógeno, que tiene 3 a 4 días, y sobre todo el del factor 13, que puede durar hasta 11 a 14 días. ¿Y cómo llevamos a cabo el diagnóstico? Pues inicialmente el diagnóstico lo llevamos a cabo con los test básicos de coagulación, es decir, las coagulaciones normales que se hacen a todos los pacientes, donde se hace la protrombina y la cefalina. Entonces, estarán alterados ambos tiempos de coagulación en pacientes que tengan déficit de fibrinógeno, de protrombina, de factor 5 y 8 combinados y de factor 10. Solamente estará alterado el tiempo de protrombina y estará normal el tiempo de cefalina en pacientes con déficit de 7. Y solamente estará alterado el tiempo de cefalina y no el de protrombina en pacientes con déficit de 11. Ambos tiempos de la coagulación serán normales en pacientes que tengan déficit de 13. ¿Y cuál será el tratamiento en caso de sangrado en estos pacientes? En caso de disfibrinogenemia o hipofibrinogenemia, será el tratamiento con fibrinógeno. En caso de déficit de factor 2, será concentrado de complejo protrombínico. En caso de déficit de 5, no disponemos tampoco de un factor específico, por lo cual deberemos administrar plasma fresco congelado. En pacientes con déficit de 7 sí que disponemos del factor 7 recombinante activado, que es más específico. En los casos del factor 10, disponemos de los concentrados de factor 9 y 10. En el déficit de factor 11 disponemos del concentrado de factor 11 y en el del 13 del concentrado de factor 13. Eso lo hemos dicho en caso de sangrado, pero es verdad que puede haber pacientes que tengan niveles tan bajos o una clínica hemorrágica tan prolongada que nos tengamos que plantear la necesidad de tratamiento profiláctico, es decir, preventivo para evitar los sangrados. Y aquí me parece un poco importante o curioso destacar que en el déficit de 13, por ejemplo, como hemos dicho que tenía esa vida media tan larga, estos concentrados solo se tendrían que administrar cada 3 a 4 semanas. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que la enfermedad von Willebrand es la coagulopatía congénita más frecuente debido a un déficit cuantitativo o cualitativo de la molécula de Willebrand, que es necesario un diagnóstico correcto de los pacientes con enfermedad von Willebrand para poder ofrecer un tratamiento adecuado, que el régimen de tratamiento profiláctico ha supuesto una mejoría muy importante en la calidad de vida de los pacientes seleccionados y que la posibilidad de administrar factor von Willebrand purificado supone un avance importante para evitar los niveles supraterapéuticos de factor 8. Aunque hay que decir que cada uno de los factores tiene unos pacientes en los que es más adecuado que otro. Además, existen nuevas terapias actualmente en investigación que podrían mejorar las opciones terapéuticas en estos pacientes. Por otro lado, recordar que los déficits raros de la coagulación son un grupo de coagulopatías congénitas muy infrecuentes que se presentan con clínica hemorrágica variable, desde asintomáticos a pacientes que presentan unos sangrados importantes que nos pueden llevar a la necesidad de profilaxis, que el déficit de factor 7 es el más frecuente en este grupo y que los pacientes con estos déficits pueden precisar tratamiento, ya sea a demanda en episodios hemorrágicos o previo a intervenciones quirúrgicas o maniobras invasivas, o incluso necesitar tratamiento profiláctico o preventivo pautado en caso de déficit graves. Y en principio nada más. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues ahora en el turno de preguntas nos decís. ¿Vale? Muchísimas gracias, Isabel, por toda esta masterclass de enfermedad de von Willebrand, que la verdad yo creo que se hace al principio complicada hasta llegar al diagnóstico y que dependiendo del tipo de enfermedad, pues claro, necesitan un tratamiento u otro. La verdad que impresionante la charla a nivel de manejo terapéutico que nos has dado. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación voy a dar la palabra a doña Carmina García, enfermera también de la unidad de hematología del Hospital La Paz. Así que cuando quieras, Carmina, pues puedes empezar con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme al webinar y poder aportar mis pequeños conocimientos. Algunos ya me conoceréis y otros pues al menos me vais poniendo cara. Como ya ha explicado Isabel, os ha explicado bien en qué consiste la enfermedad de von Willebrand, cómo se clasifica, el diagnóstico.
Yo, en primer lugar, quería contaros un poco cómo nos organizamos en nuestra unidad, siempre el paciente como centro de atención. Deciros que contamos con un equipo de hematólogos especializados en este área y también contamos con el apoyo de psicólogo, de médico rehabilitador, de traumatólogo, de trabajador social, nuestros farmacéuticos también especialistas en este área. Contamos con nuestra consulta de enfermería, con nuestro objetivo principal pues es proporcionar una atención óptima a nuestros pacientes, siempre con calidad y seguridad. En nuestra consulta, sobre todo, nos gusta dar apoyo ante esta nueva situación, reforzar toda la información proporcionada por nuestros médicos, tanto al paciente como al familiar, y sobre todo fomentar esta confianza entre el paciente y el personal, muchos de ellos diagnosticados desde la infancia, que los vamos conociendo en toda su trayectoria, ¿no? Desde la infancia, adolescencia y cuando ya son adultos. En nuestra consulta pues, podemos aplicar los tratamientos farmacológicos pautados por el médico, realizar curas, la vacunación, que comentaré más adelante, y si hay que aplicar tratamientos intravenosos, pues canalización de vías venosas. Y sí que mencionar un poco nuestro horario, que muchos ya conoceréis, pero estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, y el fin de semana de manera presencial sábados y domingos. El resto, pues tendríamos que acudir a la urgencia de la Paz, donde siempre hay un hematólogo de guardia. Un objetivo principal en la consulta de enfermería siempre va a ser realizar una buena educación sanitaria para proporcionar ese soporte necesario para afrontar esta situación, esta patología, planificar, enseñar y promover la adopción de cuidados en el domicilio, muy importante para crear la independencia y un buen autocuidado. Y también identificar problemas de tipo familiar o social que pudieran dificultar el cumplir esa pauta terapéutica. Entre estas actividades de educación sanitaria, pues queremos dar y proporcionar información sobre posibles accidentes hemorrágicos que pueden surgir, la prevención de estas hemorragias y qué hacer o cómo aplicar los tratamientos prescritos y que contamos con nuestra mano. Centrándonos ya en ir al tema gordo, pues, ¿qué nos puede hacer sospechar que existe un trastorno de la coagulación? Debemos tener en cuenta ya desde la infancia, como ha comentado Isabel, sobre todo las hemorragias mucocutáneas, que son las más frecuentes, desde sangrados en la nariz como síntoma más principal, las equimosis, los moratones de aparición espontánea o los sangrados de encías, los sangrados gingivales. Ya en la adolescencia, como también hemos comentado, tener en cuenta las menorragias, esos sangrados abundantes, que es el principal síntoma en las mujeres adolescentes, donde muchas veces es el inicio o el diagnóstico de esta enfermedad. Y ya en personas más adultas también lo ha mencionado, en las hemorragias que pueden surgir después del parto. Los hemartros que pueden suceder quizás en el von Willebrand más a causa de traumatismos o en los pacientes diagnosticados de un tipo 3, un tipo 2N, o cuando aparecen hemorragias después de procedimientos quirúrgicos que no son esperados. Sí que recalcar un poco en las menorragias, a tener en cuenta, como ya he dicho, que es el principal síntoma en las mujeres adolescentes, pues tener en cuenta que puede ser normal o no, ¿no? Cuando empapamos varias compresas en menos de una hora, durante varias horas seguidas, cuando nos tenemos que levantar por la noche para cambiarnos el tampón o la compresa, tener un sangrado que dura más de una semana, cuando expulsamos coágulos, cuando esta situación nos limita un poco las actividades diarias debido al flujo abundante, y ya tener incluso sensación de cansancio y fatiga. Como ha mencionado Isabel, todo esto contamos con una herramienta de valoración de las hemorragias en la escala ISTH-BATS, en los nuevos estudios y en las nuevas guías proporcionadas y recientes en el año 2021, que también por 5 score pues podemos cualificar si es normal la abundancia de los sangrados menstruales.
Centrándonos ya en el tratamiento del paciente con enfermedad de von Willebrand, como ya hemos comentado, pueden ser tratamientos a demanda en momentos puntuales de la vida, desde un golpe, una cirugía, cómo tratarlo en ese momento, o pacientes ya con un tipo 3, una profilaxis pautada semanalmente con una pauta de 2 o 3 infusiones a la semana. La administración se podrá hacer en nuestra unidad o bien en el domicilio en estos pacientes que ya precisan la administración de un factor. Realizamos la enseñanza de un autotratamiento para que esos pacientes puedan administrarse el factor en su casa, que van a ser siempre de manera intravenosa. Como ha mencionado Isabel, la elección del tratamiento va a depender en la situación que nos encontremos y el tipo de enfermedad de von Willebrand que se haya diagnosticado. Y contamos, como ya he mencionado, con la desmopresina, el anchafibrin que conocemos todo, que es el ácido tranexámico, y ya los concentrados de factor que podía ser profiláctico o bien ante una cirugía o secundarias a algún evento prolongado que nos ocurra en el momento. Centrándonos en la desmopresina y por reforzar un poquito lo que ha dicho Isabel, recordar que es una sustancia sintética análoga de la vasopresina, incrementar nuestros niveles de factor 8 y por tanto de factor Willebrand hasta 5 veces de los niveles basales. Puede repetirse, como ha dicho ella, en una dosis inicial 2 o 3 días consecutivos. Es un tratamiento que sí que vemos en nuestra unidad de pacientes que están en su ciclo menstrual y las vemos mensualmente. Se ponen la desmopresina inyectada en la unidad 2 o 3 días cuando les viene la regla. Les solemos ver pues una vez al mes. Y bueno, como ha dicho, pues se suele administrar en pacientes con hemofilia leve o enfermedad de von Willebrand tipo 1. Normalmente se ha hecho un test de desmopresina previo para ver que la desmopresina es efectiva, que tienen una subida adecuada de niveles. En nuestro caso lo hacemos en el hospital de día o se puede hacer cuando estás hospitalizado previo a una cirugía menor que se administraría previo en la habitación del paciente donde ha ingresado. Se canalizaría una vía venosa y a través de un suero lo administramos durante 20-30 minutos y después retiraríamos la vía y el paciente podría irse a su domicilio o bien ya se podría realizar la técnica quirúrgica. Como ya he dicho, lo que más encontramos es ese rubor facial, que más lo vemos nosotros, más que el paciente, ese picor ocular. En ocasiones puede notar palpitaciones o incluso sensación de calor y otros menos frecuentes pues son cansancio, molestias gástricas, esa hiponatremia que ha contado Isabel y también recordar no beber abundantes líquidos, sobre todo en las siguientes 8 horas para evitar esa retención de líquidos. Como fármacos antifibrinolíticos, los que más usamos y con los que contamos en la unidad es el ácido tranexámico, el anchafibrin. Sirve para tratar y prevenir las hemorragias y sobre todo lo vamos a usar en sangrados orofaringios, gastrointestinales o en las menorragias, como ya hemos dicho. Su uso principal puede ser oral o tópico, bien como enjuagues bucales en caso de que haya una manipulación dentaria o ante heridas de manera tópica. Se puede, cuando lo tomamos oral, lo podemos tomar diluido en agua o zumo, ya que todos refieren que tiene mal sabor. Y también se puede administrar de manera intravenosa, normalmente pues lo que paute el médico cada 8 horas o cada 12, lo que considere. Normalmente se administra una bolsita de 100 cc de suero fisiológico durante 30 minutos. Como ya ha dicho Isabel, no se recomienda historia de trombosis arterial o venosa, hay que tenerlo en cuenta si se toman anticonceptivos, nunca usar en hematurias por ese riesgo de obstrucción uretral. Y sí que se puede dar cuando estamos dando la lactancia, ya que bueno, la concentración medida solo pasa en un 1%, con lo cual no hay problema en administrarlo si estamos dando el pecho. Y los efectos adversos son mínimos y poco conocidos, pero bueno, podrían darse náuseas, vómitos, diarreas o algún malestar por hipotensión. Y luego ya tendríamos el tratamiento de concentrados de factor,
que ya ha explicado Isabel y no me voy a centrar. Con los que contamos en nuestra unidad ahora mismo son de origen plasmático, es decir, a partir de fraccionamiento del plasma de donantes sanos. Sí que estos fármacos con los que tenemos ahora son todos de administración intravenosa, siempre habría que canalizar una vía y es importante saber que la conservación siempre va a ser en nevera, entre 2 y 8 grados. Debemos evitar la rotura de cadena de frío y si esto sucedería, pues bueno, sí que puede ser que la caducidad del factor se reduzca. Sí que son factores que tienen una fecha de caducidad y siempre tener en cuenta en que no se pueden congelar. Más adelante pues hablaremos un poco de la administración de los factores de coagulación de manera intravenosa. ¿Y cómo actuaríamos en el domicilio ante una hemorragia? Pues voy a contar cosas muy básicas, pero bueno, que siempre es importante recordar y saber cómo actuar ante una hemorragia, sea pequeña o sea grande, que nos pueda suceder en el domicilio o cuando estamos en la calle o en otro medio. Algo muy básico, pequeñas heridas abiertas, siempre lavar con agua y jabón, desinfectar y presionar con una venda, con una gasa si fuese necesario. Esto sería algo muy básico y esperar a que la hemorragia se frene. En golpes pequeños sí que podemos aplicar hielo, contamos con los Colplac. Los Colplac que están ahora muy de moda. Sí que es verdad que no se deberían de aplicar más de 10 minutos seguidos, así como podemos poner lo típico hielo envuelto siempre protegido por algún paño o alguna gasa, que sí nos permitiría la aplicación durante por lo menos 60 minutos. Es algo muy básico, pero bueno, saber que tampoco podemos aplicarlo, sobre todo los Colplac, durante más de 10 minutos. En una hemorragia nasal, que también es algo muy típico, deciros que, bueno, limpiarlo con agua fría, que siempre favorece la hemostasia. Y en caso de que no se corte, pues podemos hacer un taponamiento, nunca agresivo, bien con una gasa o bien contamos con el Espongostan, que yo creo que muchos los conoceréis, que bueno, es como una esponja de gelatina que la podemos mojar bien con agua o con suero fisiológico y ayuda a favorecer la hemostasia. Y siempre podemos presionar en la parte superior de la nariz y siempre con la cabeza inclinada un poco hacia abajo, que siempre tendemos a inclinar al revés, la cabeza hacia arriba. Lo que podríamos crear es tragarnos la sangre y bueno, siempre hacia abajo. Y en el caso de que no se corte, acudir siempre al hospital. Es muy frecuente el sangrado en boca, en encías. Y aquí también podemos aplicar una gasa mojada sobre el punto sangrante, presionar, aplicar agua fría o hielo. Y aquí también utilizamos mucho el Espongostan. Los que tenemos en la unidad son como fils, son como una gasita que se puede recortar según el tamaño que nos interese, aunque también en el mercado existe el Espongostan dental que ya viene preparado en cuadraditos para hacer presión sobre el sangrado. Y cuando tenemos pequeños hematomas, pues siempre, como he dicho antes, aplicar hielo y hacer presión. Son cosas muy básicas, pero bueno, saber que están en el mercado y hielo disponemos todos en nuestra casa. Ya cuando hay hematomas importantes, también aplicar hielo, reposo, siempre hacer presión con una gasa, con un paño. Valorar la administración de factor, como hemos dicho, en los von Willebrand tipo 3 y siempre acudir al hospital. Cuando hay un hemartros, esa hemorragia en la articulación, que se caracterizan sobre todo por dolor, calor, pérdida de movimiento, aplicaríamos hielo manteniendo la zona en reposo y administraríamos el factor también en los casos que está prescrito. Acudiríamos al hospital. Y aquí también, bueno, decir que sí que es verdad que es menos frecuente, que lo podemos ver en los pacientes con hemofilia. Y generalmente los hemartros sí que suceden más tras un traumatismo, aunque los puede haber espontáneos. Cuando hay una hematuria, sangre en orina, pues debemos beber abundantes líquidos, zumos, hacer reposo y siempre acudir al hospital. Aquí el tratamiento no sería con factor, normalmente se hace una pauta con corticoides, pero tiene que ser algo, hay que ir al hospital y que lo paute nuestro hematólogo. Y cuando hay un traumatismo craneal, podemos decirlo vulgarmente, puede ser un chichón o algo más serio, sí que tenemos que vigilar signos de alarma
pues a lo mejor en los niños simplemente un balonazo, una caída, un golpe contra una puerta, valorar que tengan náuseas, visión doble, mareo, dolor intenso. En estos casos deberíamos acudir al hospital, podemos aplicar hielo y administrar el factor en los casos en los que hemos dicho que está indicado. Y ya cuando hay vómitos en sangre o rectorragias, que es la sangre en heces, pues igual acudir al hospital y en los casos de von Willebrand tipo 3 administrar el factor y después acudir al hospital. Estos serían los casos en los que nos podríamos encontrar de manera habitual y que no debemos hacer, pues ya no está en uso el alcohol ni el betadine, lo más común es usar la clorexidina. No usar algodón, no poner pomadas por nuestra cuenta, no quitar apósitos de un tirón donde el pequeño coágulo que se haya ido formando lo vamos a quitar y podemos favorecer de nuevo el sangrado, no manipular la herida y no intentar quitar cuerpos extraños enclavados. ¿Vale? Dicho esto, es importante la adherencia al tratamiento. Los objetivos de esa buena adherencia serán asegurarse por nuestra parte el cumplimiento y el entendimiento del tratamiento prescrito por nuestro hematólogo, comprobar que el tratamiento no está ocasionando efectos adversos, investigar posibles causas que impidan cumplir ese tratamiento y buscar soluciones y bueno, ayudar al paciente y a la familia a incorporar la administración de su medicación en su rutina diaria, tanto de la chafibrin como de los apósitos que contamos, como he dicho, el Spongostan, y ayudarle a alcanzar un máximo nivel de autocuidado. ¿Vale? Pues como he dicho al principio, es muy importante que hacemos desde nuestra consulta, desde la infancia, desde el nuevo diagnóstico, es una buena educación sanitaria, es importante sobre todo para prevenir. Tanto de recomendaciones nutricionales como salud bucodental, ejercicio físico y sobre todo tener en cuenta de pedir una consulta con el hematólogo ante un procedimiento quirúrgico programado. Tenemos la suerte de que en nuestra unidad pedir una cita es de un día para otro, no es como otro tipo de especialidades, así que saber que si vamos a tener un procedimiento, con llamar y pedir una cita al día siguiente el hematólogo puede ver y decidir si necesita una pauta de tratamiento, bien sea antifibrinolítico, factor, según el grado que valore. Como recomendaciones nutricionales, algo que deberíamos hacer todos, pues una dieta mediterránea, evitar el sobrepeso, sobre todo por no cargar las articulaciones en los casos de von Willebrand tipo 3, asegurar un aporte proteico adecuado y vitamínico, ya que en sí los factores son proteínas, ácidos grasos, omega 3 y 6 y una hidratación correcta, nada nuevo que no sepamos ya y que deberíamos hacer todos. Es importante una salud bucodental adecuada, una higiene dental habitual, reforzar mucho la prevención de acudir al odontólogo, si puede ser cada 3 meses, sobre todo para prevenir posibles extracciones dentarias que se pudieran prevenir con tratamientos previos. Se pueden usar cepillos favorablemente con cerdas blancas y se puede usar hilo dental utilizando adecuadamente. Sí que debemos pedir consulta con nuestro hematólogo, tanto en procedimientos dentales, aunque no sean quirúrgicos, pero ante la duda, pues ante una limpieza de boca o alguna técnica, pues se puede pautar antifibrinolíticos, el Spongostan, por lo menos tenerlo en casa en caso de que haya sangrado, poder tenerlos a mano y utilizarlos. Y cuando sí que hay tratamientos dentales quirúrgicos, pues el médico considerará si debe de pautar antifibrinolíticos o una profilaxis con factor de la coagulación. Recalcar también la importancia del ejercicio físico. Sí que es verdad que se recomiendan deportes que no sean de impacto, pues como puede ser la natación, el tenis de mesa, el ciclismo. ¿Y qué debemos evitar? Pues estos deportes de contacto, como puede ser el baloncesto, el balonmano, el boxeo. Sí que es verdad que se los podemos prohibir, aunque lo hacen los pacientes con hemofilia, en von Willebrand quizás quitando el tipo 3 sí que pueden desarrollarlos, pero sí que evitarlos, aunque es verdad que con los nuevos factores de coagulación, con vida media más larga, pues los pacientes cada vez tienen una vida más normal. Y sí que me gustaría centrar en el tema de la vacunación,
porque en el hospital, en La Paz, sí que el calendario de vacunas infantil o bien las vacunas de hepatitis A o B lo administramos en nuestra unidad, aunque esto correspondería a la unidad de pediatría de atención primaria, pero sí que lo realizamos desde allí, no porque ellas no sepan, pero sí que por tener esos conocimientos básicos, porque nunca va a poder ser por vía intramuscular, la mayoría de las vacunas son intramuscular y siempre vamos a tener que hacerlo por vía subcutánea. Tendríamos que tener en cuenta que el día que administramos la vacuna, ese día no le corresponda la administración de factor en caso de profilaxis con factor de la coagulación intravenoso en esos tipo 3 que hemos mencionado, sobre todo por el riesgo de crear esos inhibidores. Al final la vacuna son anticuerpos y los inhibidores son anticuerpos que atacan al factor. Siempre lo vamos a poner en la región deltoidea. Es verdad que se puede en el brazo, se puede poner en el vasto externo, en el muslo, hasta los 18 meses de edad, pero nosotros siempre en la unidad usamos el brazo. Es verdad que si en el caso de que se produzca un hematoma, la zona del brazo está menos irrigada y compromete menos el miembro como sería el muslo. Nunca ponemos más de 2 vacunas el mismo día. Sí que es verdad que en el calendario infantil hay una etapa en la que hay días corresponden poner 3 vacunas en el mismo día y nunca recomendamos más de 2, ponemos una en cada brazo y por el riesgo de que si se produjera un hematoma, pues contamos solo con 2 lugares. Es muy importante presionar la zona durante al menos 10 minutos, es lo que va a frenar más el riesgo de hemorragia, incluso a los niños que son más movidos y nos cuesta más tenerlos presionando, pues les dejamos una venda compresiva en el brazo. Importante también la inmunización contra la hepatitis A y la hepatitis B. Es verdad que la hepatitis B ya todos estamos prácticamente vacunados porque ya entra en el calendario infantil, pero la hepatitis A no. Entonces aquí en nuestra unidad yo creo que prácticamente nuestros hematólogos recomiendan la inmunización frente a ella y sí que se hacen serologías de control para comprobar que hemos alcanzado adecuadamente los niveles de anticuerpos. Es verdad que el ponerlo por vía subcutánea lo que puede pasar es que alcancemos menos títulos de anticuerpos y a veces necesitamos reforzar con una dosis extra de la pauta de vacunación. Y ya para ir terminando, pues el uso de otros medicamentos. Saber que están contraindicados el uso de aspirina y de los antiinflamatorios y sus derivados, ya que tienen una acción de antigregabilidad plaquetaria. Nunca debemos usar la vía intramuscular, salvo que nuestro hematólogo nos dé permiso porque sea un tipo leve bien controlado. Y eso sí que lo tenemos que tener muy claro pues cuando vamos a urgencias, a centro de salud. Pues, por ejemplo, uno de nuestros analgésicos de elección son muy conocidos, el paracetamol y el metamizol, que es el nolotil. Pues muchas veces cuando vamos a urgencias, pues vamos a ponerte un nolotil en el culete intramuscular. Pues siempre debemos decir nuestra patología y evitar usar esa vía. Y luego contamos con nuevos fármacos, bueno, nuevos que ya llevan años en el mercado, como son el Celecoxib y el Etoricuxib, que los conocemos más como el Celebrex o la Arcosia, que están yendo muy bien con dosis únicas, una dosis cada 24 horas. ¿Vale? Y como ya he mencionado, contamos con los factores de la coagulación que se van a administrar de manera intravenosa. Con los que contamos en nuestra unidad son todos por vía intravenosa en el caso de enfermedad de von Willebrand y nosotros damos la posibilidad de hacer un autoaprendizaje y hacer un autotratamiento en nuestro domicilio y no depender del centro sanitario. Este tratamiento es un tratamiento de uno mismo para sí mismo, está regulado por ley desde el año 82 y nos explica esta ley quién lo puede realizar, la formación que debemos realizar, la vigilancia a la que debe de someter al paciente, requiere un tiempo de aprendizaje que hacemos ir a la unidad a que el paciente aprenda a pincharse. Primero normalmente empieza a pinchar a otra persona que no tenga la patología y una vez que afianzamos que lo hace correctamente, el paciente empieza a pincharse a sí mismo.
hasta que aprende y bueno, tanto por una valoración del médico y por el personal de enfermería, pues creemos que es apto para que lo haga en su domicilio. Esta ley también implica la responsabilidad en la conservación, en la utilización y en el registro adecuado de los concentrados que se le dispensan. Se dispensan en la farmacia del hospital, no son factores que puedan comprarse en una farmacia convencional y sobre todo también implica la prohibición de utilizar esos conocimientos para atender otro tipo de patologías en otros pacientes o en sí mismo. Los objetivos de este autotratamiento es conseguir sobre todo la autonomía, evitar la dependencia al centro, promover ese autocuidado hacia sí mismo y pues todo esto siempre favorecerá la vida familiar y la integración social, desde irte de vacaciones, en tu trabajo, en tu vida personal, no depender del centro, pues es importante y crea mucha independencia. El autotratamiento, pues bueno, hay una serie de fases que siempre enseñamos en la consulta, desde la conservación del producto, como ya he dicho, que tiene que ser siempre en nevera, medidas higiénicas adecuadas, ya que no deja de ser una técnica intravenosa, desde saber preparar el producto, que siempre viene separado entre agua destilada y el polvo donde está la medicación, desde aprender a canalizar esa vía venosa, administrar el factor, saber administrártelo, saber pinchar, dónde retirar los residuos, lo que es sobre todo con la palomilla que pinchamos, y cómo registrar la administración. Todo va por lotes y hay un registro bastante exacto por parte de la farmacia del hospital. Como ya he dicho, las medidas higiénicas son importantes, ya que no hace falta usar guantes si llevamos un correcto lavado de manos. Con agua y jabón, nos secamos bien, siempre las uñas limpias, aplicar mucho sobre los pliegues y en los dedos y sobre todo si tenemos alguna herida, pues desinfectarla y que esté cubierta. ¿Vale? Las vías que vamos a utilizar, sobre todo los pacientes con von Willebrand, va a ser la vía venosa periférica, es decir, nos pinchamos en una vena periférica en el brazo generalmente, y podríamos llegar a usar la vía venosa central, pero en estos pacientes es menos frecuente verlo, a diferencia de los pacientes con hemofilia, que sería insertar un catéter debajo de la piel que va directa a una vía central, pero esto es cuando hay un acceso venoso malo, que nos complica el administrar el factor, pues hay que pinchar varias veces, creamos hematomas. Es raro verlo, pero bueno, contamos con esa opción igual que con los pacientes con hemofilia. Las tunelizaciones es algo que hacemos en nuestra unidad y creo que ya se está haciendo en muchas otras. Es favorecer el poder pinchar al paciente. Consiste en canalizar siempre la misma vena, utilizando siempre el mismo sitio de punción. Al final, pinchando una y otra vez sobre el mismo punto, incluso aunque haya una pequeña costrecilla, siempre pinchando en el mismo punto, llegamos a crear un túnel, es como una fístula artificial que vamos creando a base de hacer pinchazos y con el tiempo nos facilita ese acceso venoso. Las características del túnel, como podemos ver en la foto, se puede ver como un engrosamiento de la vena. Normalmente cambia el color del punto de punción, se ve como una peca, como la piel más oscura. La piel de acceso también se llega a reblandecer. Y esto favorece también que la sensibilidad del punto de inyección disminuye y por lo tanto es menos doloroso. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer un túnel? Pues dependerá del número de inyecciones. Es verdad que la profilaxis puede ser 2-3 días a la semana y a base de pinchar de semanas, de meses, se va creando el túnel, pero es a base de meses el que podamos llegar a ver esa peca, esa fístula. Sí que es verdad que con los nuevos tratamientos que son de vida media más larga, nos está costando más crear esa tunelización, ya que como hay menos pinchazos, pues el túnel tarda más en crearse. O sea, la ventaja es que son de vida media más larga y necesitamos menos punciones, pero sí que es verdad que a la hora de crear un túnel nos es bastante más difícil. Y aquí os mostraría varias fotos de lo que
son varios túneles de diferentes pacientes, que bien puede ser en el dorso de la mano, es donde nosotros consideremos que es más fácil para él, sobre todo teniendo en cuenta que si es diestro o si es zurdo, pues donde es más fácil pincharse y luego a la hora de maniobrar para poner y apretar el volumen de líquido, que es el factor. Esto sería también en el dorso de la mano o bien en el brazo. Aquí en la foto de la izquierda pues podemos ver que se marca muy bien esa peca. Este es un paciente de von Willebrand que lleva muchísimos años yendo a nuestra unidad. No quiere aprender y bueno, viene aquí, pero nosotras ya pinchamos siempre en su túnel y él prácticamente no le duele, y fallar es difícil porque es que la aguja te entra como sola, la verdad. Y ya no sé si eso os habrá resultado corto o largo, pero para concluir las conclusiones, pues yo quiero sobre todo recalcar, como empecé al principio diciendo, que es muy importante la implicación de todo el equipo, un trabajo en equipo multidisciplinar, que además contamos con todos esos profesionales, sobre todo para satisfacer las demandas y esas necesidades del paciente y de su familia. Y dado este carácter crónico de la enfermedad, bien desde la infancia o en edades más adultas, pero ese carácter crónico, recalcar la importancia de la educación sanitaria, sobre todo para prevenir eventos hemorrágicos, es muy importante, y creo que es algo que hacemos mucho en la consulta, aparte de administrar los tratamientos pautados. Siempre hacemos mucho hincapié en una buena educación sanitaria. Y también, como mencioné al principio, conseguir una relación de confianza entre la enfermera, el paciente, el familiar, ya que al final son pacientes crónicos en los que nos llegamos a conocer en todas las etapas de la vida. Y siempre recordar, porque nuestras actuaciones están orientadas a favorecer la integración social, sobre todo del paciente y de su familia. Y con todo esto pues ya acabamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmina, por tu presentación. La verdad que me ha encantado, y sobre todo recalcar lo importante que es esa educación sanitaria de nuestros pacientes, y sobre todo desde pequeñitos, desde niños, hay que inculcarle todas estas cosas que ha ido diciendo, y sobre todo que vayan ganando esa responsabilidad. Muy interesante también todo lo concerniente a los cuidados domésticos y tal, es una cosa muy importante. Y por cierto, la persona que no se quiere aprender a pinchar, supongo que será joven, ya le llegará el momento de tener que aprender, porque te da una capacidad de libertad tremenda, el saberte pinchar y ponerte tu medicación en casa. Pues muchísimas gracias a las dos. Si os parece, pasamos al turno de preguntas, que ya nos han llegado varias, ¿vale? Voy a ir leyendo en orden. Para la gente que está en el chat y viendo el webinar, por favor, que vaya escribiendo las preguntas, y nada, las voy leyendo yo y vais contestando pues cualquiera de las dos, ¿vale? Vale, empezamos por la primera pregunta de Juan Manuel Díaz García, que nos dice: hola, yo tengo diagnosticado déficit de PAI-1, tratado en La Paz con sangrados gastrointestinales. Mi pregunta es: ¿mi enfermedad tiene relación con la enfermedad de von Willebrand? Ya que no se me han hecho las pruebas para diagnóstico u otra enfermedad, ya que he tenido episodios repetitivos de sangrado, incluso una trombosis, la cual me ha originado varices por el intestino. Gracias. No sé. Vale, pues en principio el déficit de PAI-1 no tiene en principio nada que ver con el Willebrand. Aquí el problema está en otro punto de la coagulación. El problema está en una hiperfibrinolisis, o sea, es decir, no en la formación del coágulo, sino, como por decirlo así, en que el coágulo se deshace demasiado rápido. Con lo cual es una cosa que en principio no tiene que ver, a grosso modo. Y bueno, lo que yo sí que creo que a lo mejor sí se puede beneficiar, aunque habría que mirarlo con calma, sea tal vez de alguna de estas terapias antiangiogénicas de las que hemos hablado en pacientes con angiodisplasia. O sea, si esos sangrados digestivos se deben a neoformaciones vasculares, que es la angiodisplasia, habría que hablar en concreto con los digestivos y ver si se pudiera beneficiar de alguno de estos
antiangiogénicos, aunque claro, habría que ver todo con cuidado porque hay algunos que tienen más riesgo trombótico. Entonces eso habría que mirarlo con calma, ¿vale? Pero en principio no tiene que ver, son puntos distintos de la coagulación. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Paso a la siguiente pregunta de Raquel Hidalgo Sánchez, que nos dice: mi hijo tiene hemofilia B grave y von Willebrand. Aparte del factor 9 para corregir esta hemofilia B, ¿se podría ajustar o tomar alguna medida para corregir o ayudar a los niveles de von Willebrand? A ver, por lo que leo la pregunta pone que el Willebrand está justo. Con eso entiendo que probablemente el von Willebrand sea en el límite de la normalidad. Entonces, para la vida diaria probablemente no tenga ninguna trascendencia y a lo mejor en caso de cirugías o algo así, si esos niveles son límites, pues a lo mejor se puede beneficiar de añadir anchafibrin, que es el antifibrinolítico que hemos nombrado. Pero bueno, para la vida diaria en principio, si está en profilaxis para esa hemofilia B grave, en principio no sería preciso salvo sangrados. Muy bien. Vale, paso a la siguiente pregunta de Margarita Robles Pastor. ¿Podéis repetir los antiinflamatorios que se pueden tomar en la enfermedad de von Willebrand en su posología? Bueno, eso creo que lo he mencionado yo. Isabel, creo que tú también, si me apoyas. Pero vamos, los más adecuados es el paracetamol y el nolotil, que todos conocemos. Sí que es verdad que a lo mejor te ha llamado más la atención los que he nombrado, el Celebrex y la Arcosia, pero claro, todo eso siempre con una pauta médica. O sea, es algo que no se puede comprar en la farmacia. Siempre con pauta médica, si lo considera necesario, se pueden recetar. No sé qué piensas, Isabel. Pues sí, justo eso, o sea que hay que ver un poco qué patología exacta tiene el paciente. Es cierto que como antiinflamatorios sí que solemos poner eso, el Celebrex, una vez al día lo recomendamos, a veces dos, pero hay que mirar cada caso, el peso del paciente, la edad y todo. Y el Arcoxia, esos sí que están, como por decirlo así, permitidos en situaciones especiales en pacientes con coagulopatías. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice: en aquellos pacientes de enfermedad de von Willebrand que se encuentran en profilaxis, ¿se lo administran ellos en casa o deben acudir al hospital? Bueno, esto lo hemos mencionado. En un primer momento hay que administrarlos en el hospital. Cuando he hablado del autotratamiento es para crear esa independencia, les enseñamos a pincharse y cuando creemos que están preparados pueden hacerlo en su domicilio. Están avalados aparte por una ley, es creo que de los pocos tratamientos intravenosos que pueden hacerse ellos mismos en casa. O sea, que una vez que aprenden y el médico lo da por válido, que preparan bien el factor y se pinchan adecuadamente, pueden hacerlo en el domicilio. Y una pregunta, Carmina, ya por mi cuenta. Si los padres aprenden antes, los padres pueden administrar a los niños, ¿verdad? Sí, quizás eso no lo he mencionado en la infancia, pero de bien pequeñitos, ¿eh? Cuando los padres, primero enseñamos a los padres, los niños, creo que de los más temprana edad que se pinchan a sí mismos pueden tener 7, 8 años, los más jovencitos y casos aislados, pero normalmente es a partir de 9, 10, 12, 14. Hay gente que le cuesta, ¿no? Les da cosa, les da reparo. Entonces, en un primer momento enseñamos a los padres y el hematólogo lo valora y lo pueden hacer los padres en el domicilio. Así, sobre todo en los pacientes con hemofilia, es como lo hacemos, para crear esa independencia ya desde que son niños. Muy bien. Tenemos, yo creo que es una pregunta doble. Básicamente Margarita Robles Pastor nos dice que pertenece a una zona sanitaria diferente de La Paz, supongo que se referirá quizá a otra comunidad autónoma. Nos pregunta si puede ir a consulta de hematología de La Paz, ya que no le han dicho qué clase de von Willebrand tiene nunca. Bueno, entiendo que si la derivan desde el centro donde la lleven no habrá ningún problema porque somos centro de referencia. Entonces, eso sí, la tendrían que derivar desde el centro donde la estén siguiendo. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, quizá esta la podéis responder las dos por vuestra propia experiencia.
¿Habéis visto avances en los tratamientos de enfermedad de von Willebrand en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado la terapia frente a la enfermedad? O sea, yo considero que lo que ha mejorado, o sea, no hemos tenido tanto avance en los tratamientos, aunque sí lo está viendo, como hemos dicho, en los factor von Willebrand recombinantes que ya tienen menos cantidad de factor 8, pero no hemos visto un avance tan mejor tan abismal como hemos visto en la hemofilia, pero sí que se ha visto un gran avance porque antes no se consideraba el empleo de profilaxis en pacientes con Willebrand y eso ha mejorado enormemente la calidad de vida de los pacientes que tienen sangrados frecuentes. Entonces sí que ha mejorado mucho como el cambio de mentalidad en el sentido de empezar tratamiento profiláctico a largo plazo en pacientes con Willebrand también. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí otra pregunta de Estíbaliz de la Cruz. Dice, soy von Willebrand tipo 1. He sido mamá hace 2 meses. He tenido un prolapso de nivel 2 de útero, recto y vejiga. ¿Existe alguna medida especial durante el posparto? Pues en principio por el Willebrand no, porque o sea, solamente sería de cara si precisara intervención por ese prolapso. Pero si no tiene sangrados, o sea, lo que viene siendo desde el punto de vista del von Willebrand, yo no creo que le pudiéramos dar ninguna recomendación particular más que si necesita intervención o que fuera derivada para valorar si es preciso. Vale. A ver, tenemos aquí otra pregunta de Margarita Robles Pastor, que no sé si es doble o así, nos dice, la intervención de hemorroides es muy sangrante para un von Willebrand no tipo 3. Y luego nos dice en su siguiente pregunta, después de una hepatitis C, el von Willebrand mejoró y casi siempre lo tengo en niveles normales. Sin embargo, si me saco muelas, sangro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final esta oyente está preguntando un poco de su enfermedad, quizás por desconocimiento, entonces no sé si igual la podéis responder, sobre todo esto de las muelas y tal, si tiene unos niveles normales de von Willebrand. Claro, en principio si tiene unos niveles de von Willebrand normales, no tendría por qué sangrar. Es verdad que los niveles de von Willebrand no son estables y siempre tienes exactamente lo mismo, sino que pueden oscilar un poco. Pueden oscilar pues, en situaciones de pues, infecciones, inflamaciones, a todo lo que sea agresor al organismo, pues es un reactante de fase aguda y puede oscilar. Es decir, que esté plenamente normal en un momento, a lo mejor no es necesariamente decir que está perfectamente normal. Pero bueno, supongo que habría que estudiar otros parámetros de la coagulación para ver si hay alguna otra patología. No lo sé, porque realmente si de verdad tiene esos niveles tan límites que a veces le salen normales, en principio no justificaría. Pero bueno, a veces simplemente si sangra con extracciones dentales, a veces solamente con la administración de antifibrinolytíco local, que es el anchafibrin, como hemos dicho, o el espuerostan, pues puede ayudar a frenar un poco ese sangrado, pero supongo que habría que mirarlo un poco más de cerca, saber si hay alguna otra cosa en la coagulación. Vale, muchas gracias. También Margarita nos pregunta que si cuando hay tendinitis o cualquier otro caso de inflamación, ¿qué se puede tomar? Yo creo que esto lo habéis respondido antes con los antiinflamatorios que pueden tomar este tipo de pacientes que no son antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, el paracetamol y el nolotil son más bien analgésicos. Los que serían antiinflamatorios serían el Celebrex y el Arcoxia. Pero esos tienen que estar pautados por un especialista, viendo bien cómo está esa coagulación y demás. O sea, hay que ver el caso bien, pero bueno, sí, los que son antiinflamatorios serían el Celebrex y el Arcoxia. Muy bien. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, Raquel Hidalgo os da las gracias a las dos por vuestra dedicación a los pacientes. Nos lanzan una pregunta que yo creo que podéis opinar las dos. ¿Veis posible la cura de esta enfermedad gracias a la terapia génica? Y quizá esto incluso se puede aplicar a muchas coagulopatías, aparte de la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué opináis vosotras?
Yo creo que queda un camino largo, ¿verdad? Todo está centrado en la terapia génica, pero bueno, esto Isabel puede contar mucho más del tema. Nada, yo suelo decir que me parece que es eso, que todavía falta tiempo, que si estamos avanzando un poco, porque todavía tampoco todos estamos avanzando bastante para la velocidad que tenemos últimamente, ¿no? Quiere decir que estamos avanzando mucho más rápido que se ha avanzado antes, pero bueno, que la terapia génica en hemofilia está avanzando poco a poco, pero que para el Willebrand queda más. O sea, al ser el gen y la molécula más grandes, eso va a tardar todavía un poquito más. Pero bueno, sí, que final... es lo que es una charla, que sí que es verdad que hay ensayos o resultados prometedores en modelos animales, o sea que eso ya siempre es un avance, ¿no? El que se esté estudiando eso, pero que todavía tardará, pues seguramente. Sí, yo creo que es un largo camino, que todavía queda muchos ensayos preclínicos, ensayos clínicos de seguridad farmacológica. Creo que estamos en la senda del futuro, pero creo que todavía nos quedan muchos años para ver efectos reales de esta terapia génica en muchas de nuestras enfermedades y coagulopatías. Vale. Bueno, Mercedes Horacio os da las gracias, os dice que magistral exposición de las dos y de momento no nos ha entrado ninguna otra pregunta. Si tenéis alguna pregunta, los oyentes todavía estáis a tiempo. Yo creo que nos queda todavía unos minutos. Gema Ancillo nos dice que muchas gracias, que sois fantásticas, siempre estáis pendientes y sois unas grandes profesionales. Muchas gracias por tu aportación, Gema. Bueno, si me permitís, igual os puedo preguntar yo algo. Yo me dedico al estudio de la deficiencia de factor 5. No sé si me podéis contar en estas coagulopatías raras o incluso ultra raras, cómo es, si es más difícil el manejo de estos pacientes respecto a la enfermedad de von Willebrand. No sé, contadme un poco vuestra experiencia. A ver, pues, o sea, respecto al déficit de factor 5, es bastante más infrecuente, por ejemplo, que el Willebrand, bastante más, y como yo he dicho un poquito, también más complejo de manejar en cierto modo, porque, bueno, si es un déficit leve, no suele tener gran trascendencia y no suele necesitar apenas tratamiento, pero cuando son déficits graves, la situación se complica bastante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay un concentrado de factor 5 como lo tenemos de factor 8, de factor 9, de factor 11 incluso. No lo hay, entonces hay que administrar plasma cuando hay circunstancias de sangrado o de cirugías. Y el problema es que la administración de plasma pues, no está exenta de sus complicaciones. Entre otras, que si se deben administrar grandes cantidades en pacientes que pueden ser pues, de edad avanzada o con problemas cardíacos, puede llevar a sobrecarga, ¿no?, cardíaca al poner mucho líquido, puede llevar a reacciones adversas a ese plasma, o sea, un trali o alguna otra complicación, o sea que sí que son patologías más infrecuentes, pero no dejan de ser también muy complicadas. ¿Llegáis, durante estas administraciones de plasma, llegáis a administrar corticoides o inmunosupresores o similar? Bueno, corticoides los hemos administrado alguna vez cuando el paciente ha tenido alguna reacción, pero es cierto que no es una coagulopatía muy frecuente ni recientemente recuerdo yo que hayamos tenido ningún paciente con complicaciones o que haya necesitado dosis altas ni haya tenido grandes problemas, pero sí que es cierto que los déficits graves son poco frecuentes. ¿Vale? Los leves se pueden manejar a lo mejor mucho más fácil, a lo mejor con un achafibrina o una dosis de plasma suficiente, pero bueno, cuando es un déficit grave es cuando la cosa se complica. Mira, nos ha entrado una nueva pregunta de Margarita Robles Pastor que nos dice: he oído que hay casos de von Willebrand adquirido. ¿Cómo se produciría este von Willebrand adquirido? Bueno, pues el von Willebrand adquirido, igual que la hemofilia adquirida, es algo que no se tiene desde el nacimiento, sino que aparece y aparece normalmente porque se genera un autoanticuerpo contra el factor von Willebrand y eso viene desencadenado por otras patologías, es decir, suele estar asociado en muchos casos a otras patologías hematológicas, entre ellas, como las gamopatías monoclonales de significado incierto, síndromes mieloproliferativos, a veces también se asocia a pacientes que tienen válvulas mecánicas, es decir, que se genera por otras causas.
Muy bien. Y en principio no tenemos ninguna pregunta más. No sé si queréis decir algo o despediros, lo que queráis. Pues nada, no, yo creo que en principio nada más, solo dar las gracias y bueno, que cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos disponibles y nos pueden preguntar a través vuestra o como sea, que pues, cualquier duda que sabéis dónde estamos. Yo igual daros las gracias por invitarnos y que sabéis dónde estamos y además creo que todo el equipo es muy asequible, muy familiar y es algo que se agradece mucho cuando uno va al hospital. Así que ahí estamos para lo que queráis. Bueno, pues nada, yo para cerrar esto quería daros las gracias a las dos porque sois unas muy grandes ponentes, o sea, magistral las charlas que habéis dado, súper interesantes. No, yo me quedo con ganas de saber más de esta enfermedad y nada, daros las gracias a Semadrid, gracias a Octafarma por la organización de este webinar y muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí, por transmitirnos vuestras dudas y estamos a vuestra disposición desde la asociación y desde la unidad para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.